¿Quién quiere leérnoslo o decirlo? Silvia, Carmen, Charles, no sé quién más esté ahí. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. Gracias, Dani. Bien, entonces, ese es el texto de memoria. Aquí está, dice, a leerlo, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Isaías 49. Este es un texto que habla acerca de una orden, sí, de nuestro Dios hacia su ciudad, hacia Jerusalén, hacia Sión, representando a la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? Muy bien, desde los tiempos de Isaías y aún más atrás. Esta lección aquí dice que Isaías 40, el cual tiene varios textos. El capítulo 40 tiene varios textos por ahí que son famosos, que son clásicos, ¿verdad? Y Isaías 40 nos muestra algunas facetas de nuestro Dios, ¿no? O algunas virtudes de nuestro Dios. Y aquí en el capítulo de Isaías 40, el profeta nos habla acerca nos describe cuál es su poder, el poder de Dios, ¿verdad? Cómo se muestra Dios, quién es Dios y cómo se comporta o cuál es la relación con nosotros, con sus seres creados, ¿verdad? Y en esta semana repasamos o aprendimos al menos cinco conceptos que nos aclaran o nos enseñan cuál es el propósito de Dios a través de los escritos de Isaías, sobre todo en esta porción de Isaías 40. Nos habla de consuelo, como lo dice el texto que leímos hace rato, sí, consolaos, sí, habla pues de consuelo. ¿Habla de qué más? Habla de una preparación para poder recibir ese consuelo. Es decir, si yo no estoy preparado para ser consolado, pues nunca voy a poder ser consolado. Habla de una preparación pues para recibir el consuelo. Y una vez preparado y hecho nuestro ese consuelo, experimentado el consuelo de parte de Dios, entonces estaremos listos para evangelizar, no antes, hasta entonces, ¿sí? O podemos hacerlo, pero si no están estas dos facetas previas, pues el evangelismo no va a ser del todo exitoso. Y habla también el libro, el capítulo 40 de Isaías, también nos habla acerca, como decíamos acá atrás, nos habla de la fortaleza. ¿Dónde quedó? Aquí nos habla, perdón, de la fortaleza de Dios, como dice acá arriba, perdón, en el texto de arriba. Y también nos habla de adoración, lógicamente, hacia nuestro Dios. Y más o menos ahí viene, no más o menos, sino ahí viene entre qué versículos del capítulo 40 se encuentra el mensaje de consuelo, preparación, de evangelismo, de fortaleza y de adoración de Isaías de parte de nuestro Dios. Primero vamos a definir aquí lo que es consolar, ¿sí? El término o la palabra consolar. La palabra consolar dice que es una palabra que proviene del latín, o sea, su raíz es una raíz latina que es consolari, que significa proporcionar, dar ayuda a una persona
para que esa persona pueda soportar una pena o una situación difícil, dice ahí un disgusto, ¿verdad? Y algunos sinónimos de consolar es alentar, es aliviar o aligerar, también es otro sinónimo, confortar, reconfortar. Estos son sinónimos de consolar. Entonces, la palabra consolar significa proporcionar, dar ayuda, ¿sí? O apoyar a una persona para que soporte una situación adversa, una situación difícil, una situación difícil. Y bueno, aquí vemos una imagen donde una persona está consolando a otra, es decir, la está apoyando, le está dando, brindando una ayuda para que esta persona, se supone la que tiene sus manos sobre su cabeza, está pasando por una pena, por una angustia, por un problema serio, difícil, y está recibiendo la ayuda de otra persona. Sin embargo, la lección lo que nos enfatiza es el consuelo, sí, pero ¿de parte de quién? De parte de nuestro Dios. Y Dios, lógicamente, como, perdón, ¿sí, Normis? La consolación de parte de nuestro Dios. Y aquí, en Isaías, luego el versículo 1 dice, consuélense, consuélense, o consolaos, consolaos, pueblo mío. Le está hablando, literalmente, en ese tiempo, Isaías le está hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel, a su iglesia actual, en los tiempos cuando Isaías vivía. Sin embargo, acuérdense que todo dice ya en el Nuevo Testamento, nuestro Dios, que toda palabra que se escribió, todo lo que se escribió en la antigüedad a través de toda la historia, palabras dirigidas a toda la humanidad, al pueblo de Dios, tanto de bendiciones como también de palabras de reproche, tienen una enseñanza para quién, para nosotros en nuestros días, para la iglesia de Dios a través de todos los tiempos. Entonces, cuando Dios dice consuélense o consolaos, gente mía, pueblo mío, iglesia mía, dice vuestro Dios, ¿no? Se está también refiriendo a nosotros, es decir, es un mensaje tanto del pasado, literalmente para el pueblo de Israel, como para el presente en el 2021 para nosotros, ¿sí? Entonces, Dios, cuando expresa estas palabras de consuélense, consolaos, es porque el pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil. Dice aquí, estaba pasando por una pena, dice la definición de consolar. Y entonces Dios brinda su consuelo y para que el pueblo de Israel soporte esa pena, ese disgusto, para que se aliente, para que se aligere, para que se aliviane, para que se reconforte o reconforte. Bien, entonces, esta palabra de consuelo, aparece aquí luego en el versículo 1, cuando Dios dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Y aquí lo importante es que Isaías, no dice, consuélense, consuélense, pueblo mío, porque él también era israelita, sino que dice, o sea, que yo lo digo, sino que dice, lo dice Dios. Es decir, en realidad, estas palabras vienen de Dios a través de Isaías. Recuerden que los profetas eran la voz de Dios, o la voz de Dios para el pueblo, para su pueblo, ¿sí? En momentos, el momento que se requería, tanto de necesidad como de alegría, como de angustia, etcétera, ¿sí? Y el capítulo de 40 de Isaías, que empieza con esas palabras de aliento, ¿sí? Para su pueblo, lo dice porque la situación de Israel, ¿sí? Que puede ser muy similar a la situación de nosotros. Del versículo 1 al 39, se refiere a acontecimientos de la historia del pueblo de Israel, cuando Isaías vivía, ¿sí? Pero también
contiene predicciones o profecías dirigidas a las naciones circunvecinas, a las naciones que convivían con Israel, con el pueblo de Dios. Y luego del versículo 40 en adelante, el mensaje habla sobre el mensaje, sobre el futuro. El mensaje para Israel en un futuro, ¿sí? A través de dos eventos muy marcados, muy importantes en la historia de Israel, en la historia del pueblo de Dios. El primer evento marcado ahí se refiere después del verso, perdón, dice ahí capítulo, bueno, sí, el capítulo, habla y enfatiza mucho ahí el exilio babilónico, recuerden. Aquí las imágenes nos lo dicen, ¿no? Esta primera a mi izquierda, donde se ve el pueblo de Dios exiliado. Sí, es decir, ¿a dónde fue transportado? Dice el exilio babilónico, a Babilonia. Sí, pero también habla acerca del regreso de ese remanente, ¿sí? Es decir, de lo que quedó del pueblo de Dios al final del exilio. Y hay otro evento también importantísimo, muy relevante, que no solamente tenía que ver con ellos para que se pudieran consolar, sino para nosotros, ¿sí? ¿La venida de quién? La aparición de el Mesías, ¿sí? Y este es un evento de interés para todo el mundo. A lo mejor el interés del exilio babilónico, el regreso del remanente, pues era solo para el pueblo de Israel, pero cuando ya Isaías menciona la venida de un Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel, no solamente involucra aquí a Israel, sino está involucrando a la historia, ¿sí? Perdón, sí, al pueblo de Dios a través de toda la historia, inclusive hasta antes de estos eventos, antes de Isaías. Acuérdense, desde el mismo Edén se anunció la venida de un Mesías, de un Salvador del mundo. Y ahora le era confirmado al pueblo de Israel. Pero esto tenía que decirlo Isaías para que el pueblo de veras pudiera encontrar consolación, porque Isaías Dios los está invitando a que se consuelen, ¿sí? Pueblo mío. Pero ¿por qué nos vamos a consolar si nos está yendo mal? Se van a consolar o aliéntense, reconfórtense, porque, ok, van a pasar por un exilio, pero ¿qué? Pero van a regresar. Ustedes van a regresar otra vez aquí a su tierra a través de tantos años. Y lo más importante, dice, va a venir un Mesías, un Salvador del mundo para perdón de pecados, no solamente para libertar a su pueblo en los asuntos humanos, ¿sí? Entonces, antes de esto, recuerden que esto ya lo estudiamos por ahí, que Ezequías presumió al rey de Babilonia o al imperio babilónico, en lugar de presumirle a un Dios, de mostrarle a un Dios que le conservó la vida, ¿se acuerdan? Que le prolongó 15 años la vida, Ezequías le presumió a aquellos personajes visitas que llegaron de Babilonia, les presumió su riqueza, les mostró todos sus tesoros, ¿verdad? Y les dijo, esto tenemos aquí, alguien decía la otra vez, le dio un tour por todo el palacio y todo el reino de Israel, y dijo, mira lo que tenemos. Y cuando en realidad aquellas visitas iban a investigar cómo había estado el asunto de su sanación, de su curación, ¿sí? Y eso nos enseña a nosotros muchas cosas, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, cuando las personas se acercan a nosotros, a veces no sabemos sus verdaderas intenciones, pero a veces son obvias las intenciones. Y las intenciones son conocer a quién, conocer a Dios, porque a veces se acercan precisamente para recibir ese consuelo, esa consolación que menciona ahí en el versículo 1 de Isaías. Y entonces nosotros muchas veces
no siempre, pero la mayoría de las veces les enseñamos o les mostramos aspectos de nuestra vida que nada tienen que ver con quién, con lo que ellos van buscando, con nuestro Dios, ¿sí? Y Ezequías, eso fue lo que hizo. Y entonces eso despertó la codicia, despertó el interés de Babilonia, pero no por Dios, despertó el interés por la riqueza de Israel. Y eso los llenó, se les pusieron los ojos así con signo de pesos, ¿verdad? Y entonces planearon el ataque, sitiarla, atacarla y al último sabemos el desenlace de esa historia, ¿sí? La riqueza, esa que mostró Ezequías, pero no nomás la riqueza, no nomás iban a ir por la riqueza, ¿por quién más iba Babilonia o fue? Esto fue una predicción, pero ¿por quién más, a quién más se llevó? Y esto lo sabían porque Dios les había dicho. Se van a llevar también a su gente, a sus habitantes. Van a ser exiliados, ¿sí? Serán llevados a Babilonia como castigo, ¿sí? Por el pecado del pueblo y el orgullo y el egocentrismo también de Ezequías y de todo el pueblo en realidad, ¿sí? Y todo esto es el contexto que fue previo a estas palabras de Dios cuando le dice a su iglesia, consuélense, pueblo mío, yo les estoy diciendo, consuélense porque vienen cosas muy difíciles, pero vienen cosas también como excelentes, maravillosas. Viene un Mesías, viene un regreso del remanente después de la esclavitud y viene un Mesías, ¿sí? Y esto del consuelo, pues yo creo que también para nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y hemos pasado, pero tiene que haber un motivo, o sea, ahorita estamos pasando por una pandemia, estamos pasando que ya nos dijeron que es amarillo, pero que no es cierto, ¿verdad? Para muchas personas conocedoras, pues en realidad no estamos en amarillo, sino que esto tiene un trasfondo, tiene otros intereses para que la gente se relaje, se suelte y esté contenta con su gobierno, ¿verdad? Y entonces no les interesa a los gobiernos, incluyendo hasta autoridades de salud, no les importa la salud del pueblo, sino les interesa, tienen el interés en sus propios ambiciones. Entonces, Ezequías, se olvidó de presentar a Dios. Y toda la comunidad, todo Jerusalén, todo Sión, decía ahí, se olvidó de Dios. Y entonces a toda acción corresponde una reacción, ¿recuerdan? Entonces tuvo que haber venido un resultado a fuerza. Tú le enseñas a un delincuente que traes dólares y te los va a quitar, no te va a decir, ay, felicidades, oiga, ¿cuándo los ganó para ir a trabajar? No, yo también. No, te los va a quitar y te puede quitar hasta la vida. Y esto le costó muy caro al pueblo de Dios. Y Dios se lo había advertido, ¿no? Va a pasar esto, esto y esto porque tú pecaste contra Dios, ¿verdad? Y nosotros que estamos pasando por situaciones muy difíciles y algunos más difíciles, conozco familias que han perdido hasta 4 miembros de su familia con esta pandemia en este 2020 y lo que va del ¿cómo se llama? Del 21. Simplemente ahí tengo una compañera que perdió a 3, ¿verdad? Perdió a su mamá, perdió a su esposo y perdió un hijo. Pero luego nos preguntamos que por qué vienen estas calamidades. Ah, pues es que es profecía. Sí, pero la profecía tiene un porqué. Es decir, va a ocurrir esto, una reacción, sí, pero porque se cometió una acción. Es decir, yo tengo un problema pulmonar o renal o hepático o digestivo porque yo tuve estas acciones. O sea, no apareció así nomás porque sí, ¿no? Hay algunos casos muy especiales, como en el caso del paralítico, ¿se acuerdan? Esto no fue por los pecados de él y de sus papás, se dijo, sino porque para que la gloria de Dios se manifestase, ¿verdad? Pero esos son casos muy, muy, muy aislados, para que no presumamos y digamos, no, es que yo estoy así para que la gloria de Dios se manifieste, no, yo estoy así porque yo he llevado una vida desordenada, ¿sí? O he tenido muchas equivocaciones a través de la historia de mi vida, ¿no? Entonces, y esto desgraciadamente no me afecta nada más a mí, afecta a quién?
a las futuras generaciones. Esto que hizo Ezequías y la gente de sus contemporáneos, no los afectó solamente a ellos. Es más, a Ezequías ni siquiera lo afectó. Y Dios le dijo a través de Isaías, no va a ser en tu tiempo, pero con tus hijos sí van a pasar por esto, y tus nietos, y tus bisnietos, y las demás generaciones hasta que se cumplan estos años, estos 70 años, ¿verdad? Pero aquí lo importante de que no todo es negativo, sino que Dios dice, consuélense, porque aún después de la pandemia vienen, ¿qué? Cosas mejores, ¿verdad? Como aquel famoso tema de lo mejor está por venir, y por eso debemos de consolarnos. Pero bueno, nosotros lo sabemos porque estamos aquí estudiando la palabra de Dios, pero hay mucha gente que ese consuelo, pues nunca le va a llegar si nosotros no les transmitimos este mensaje, ¿verdad? Pero para nosotros recibir esa consolación necesitamos una preparación, ¿sí? Una preparación semejante a la preparación que proclamó ¿quién? Juan el Bautista, ¿sí? Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El profeta Isaías está diciendo que para recibir el consuelo, para consolarnos realmente, para que sea una realidad en nuestra vida, tenemos que preparar el camino. ¿Y qué es eso de preparar el camino? ¿Verdad? Vamos a ver qué es eso, ¿sí? ¿Cómo consolará Dios a su pueblo? ¿Cómo? Bueno, dice aquí preparando el camino, ¿sí? Es decir, preparando ¿qué? Nuestra vida para que la presencia de Dios pueda manifestarse por medio de la consolación divina plenamente en nuestra vida. Es decir, puede ser que yo no esté preparado para ser consolado, ¿sí? Y por eso hasta la fecha no he sido consolado, reconfortado, y por eso todavía estoy bajo una misma situación negativa, ¿no? Entonces, el profeta dice, la voz que clama en el desierto, dice, preparen el camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto no es otra cosa más que un simbolismo de la preparación de nuestra vida, ¿sí? Que fue lo que proclamó en el desierto precisamente Juan el Bautista, preparando el camino para ¿quién? Para que la gente pudiera recibir a Jesús. No iban a recibir a un Jesús desconocido, sino que Juan el Bautista preparó el camino, preparó a las personas aceptaron la preparación sugerida por quién, por Juan el Bautista, para que en el momento que apareció Jesús, ¿se acuerdan ahí en el Jordán? Dijo, este es del que les estoy diciendo, del que vine a preparar el camino, este es el Cordero de Dios, ¿sí? Que quita el pecado del mundo. Pero las personas primero escucharon que las amonestaciones de preparación de parte de Juan, y esto es lo que necesitamos nosotros, necesitamos preparar nuestra vida, pero para preparar nuestra vida alguien nos tiene que amonestar, alguien nos tiene que decir si mi vida, si mi camino va bien, va derecho, ¿sí? O hay que enderezarlo, hay que 2 grados a la izquierda, etcétera. Y claro que el que va a hacer eso es Dios, pero Dios lo hace a través de personas. En este caso, a través de su iglesia, a través de sus hijos, de su pueblo. Quiere que el camino, que la gente esté preparada, pero no nada más la de la iglesia, como nosotros, porque a veces ni nosotros estamos preparados pues, y queremos preparar a otros, pues no es como que, es como si un niño te quiere enseñar a ti a caminar, ¿verdad? Un bebé de 1 año, pues no, él apenas está enseñando, está preparándose, ¿sí? Entonces, Dios consuela a su pueblo a través de la preparación de la vida de cada uno de nosotros. Es Dios el que nos ayuda a prepararnos, sí, pero yo tengo que tomar esa iniciativa, sí, tengo que tener el deseo, tengo que ponerme en las manos, tengo que querer, en otras palabras, que Dios me prepare, que Dios me pula, me ponga apto, ¿sí? Y luego ahí en los siguientes versículos, también el profeta Isaías enfatiza que esa preparación, ¿sí? O ese consuelo, el consuelo viene por la preparación, ¿sí?
de nuestra vida. Pero esa preparación de nuestra vida viene a través de qué? De la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, antes o en algunas ocasiones Dios se presentaba en persona y hacía transformaciones como con el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero con nosotros no se nos ha aparecido por ahí en el camino a Damasco, pero se nos aparece y nos habla a través de su palabra. Entonces, y esa palabra permanece para siempre, tiene la misma validez que tuvo en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Moisés, en nuestros tiempos, ¿sí? La palabra de Dios es transformadora, ¿sí? Y penetra, ¿sí? Dice ahí en Timoteo que penetra hasta los tuétanos, hasta los nervios, ¿verdad? Hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y nos convierte, nos prepara. Y una vez preparados por medio de la palabra de Dios y que preparamos nuestra vida, entonces ahora sí estamos listos para ser consolados. Así es que si a la fecha no hemos sido consolados, quizás nos ha faltado estos dos elementos, ¿sí? Preparar nuestras vidas a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y después del exilio, miren lo que pasó. O sea, el pueblo de Babilonia se llevó cautivo a Israel, a los hijos de Ezequías, a los nietos, hasta la descendencia, ¿sí? Ezequías por ahí ya la libró, ¿verdad? Quedó en otra etapa atrás. Pero después del exilio, después de aquellos 70 años, el pueblo regresó ¿a qué? A recuperar lo que había rechazado. Es decir, la presencia de Dios y la palabra de Dios, que son los que preparan el camino de la consolación. Y entonces el pueblo de Dios regresa, ¿sí? Sale del exilio, sale de la esclavitud, de los babilonios, del exilio, y recuerdan las primeras intenciones de los primeros dirigentes, los primeros profetas y los primeros gobernadores de Israel ahora en esta nueva etapa, fue buscar a Dios. Recuerden, ahí en esa imagen, ahí tenemos a alguien con los rollos, ¿verdad? Leyendo la promesa para que el pueblo de Dios pudiera recibir esa consolación. Que vieran que esa consolación, esa restauración que ahora estaban teniendo, era la promesa que Dios les había dicho en Isaías anteriormente. Ustedes van a ser consolados, consuélense porque vienen cosas buenas, no todo va a ser esclavitud. Y luego, aquí está lo que decíamos de Juan el Bautista, aquí abajo. Dice aquí que en qué consiste. Dice, a través de Juan el Bautista vemos que nuestra preparación, en realidad, ¿qué viene siendo? Si estamos hablando de preparación de nuestra vida, entonces estamos hablando de que esa preparación es el arrepentimiento y el alejamiento del pecado. Y esto fue lo que hizo Israel, ¿verdad? Aunque sea por corto tiempo, aunque después volvieron a caer en las mismas como lo hacemos nosotros. Pero esa preparación es el arrepentimiento y el alejamiento del pecado para poder, ¿sí?, recibir ese consuelo y ese perdón y estar en la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Aquí el versículo de Isaías 49, perdón, que dice, súbete sobre un monte alto. O sea, ¿cómo tiene que ser esta proclamación, sí? Dice, no te pongas allí medio escondidillo, ¿verdad? O en el sótano, sí, o abajo de la mesa. Súbete ¿dónde? Ni siquiera dice súbete ahí a un escalón, dice súbete a un monte alto, sí, súbete, no sé, aquí diríamos al Cerro de los Remedios, al Cerro del Mercado, súbete en un monte alto, dice, tú anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, o sea, no hables quedito, lógicamente no quiere decir que seamos gritones, ¿verdad? No es literal, dice, levanta fuertemente, quiere decir que con determinación, ¿sí? Nuestra voz, anunciando, dice, anunciadora de Jerusalén, así le llama la iglesia, dice, levántala, dice, no temas, di a quienes, a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. En otras palabras, decíamos ahorita hablamos de consolación, hablamos de preparación y aquí estamos hablando netamente de qué, ya de evangelismo, ¿sí?
Y es cierto, el evangelismo comprende muchas, ¿cómo diríamos? Comprende muchas tipos de acciones, ¿no? Pero aquí está hablando que el evangelio, es decir, la buena nueva para que el mundo se pueda consolar, para que pueda tomar ánimo a través de todo lo que estamos padeciendo, y vamos a centrarnos en la actualidad. Sí, ¿cómo reconfortamos nosotros a un compañero de trabajo, a un vecino que tiene su pariente con COVID y le está intubado y ya se le murieron dos aparte? Pues, y le digo, no, no, consuélate, tranquilo, mira, no pasa nada, ¿no? Pues, ¿cómo que no pasa nada? Pues está pasando. Sí, pero tenemos que anunciarle que, ¿qué? Que vean, que volteen su cara hacia Dios y que Dios tiene cosas muy interesantes, cosas buenas, y que van a sobrepasar en gran manera las dificultades que estamos pasando. La recompensa va a ser algo extraordinario, algo así como lo que pasó en la vida de Job, ¿sí? Todo va a ser restaurado, va a ser repuesto, ¿sí? Tu familia, tu situación, tu trabajo, hablando de las cuestiones ya materiales, personales, tu trabajo, ¿sí? ¿Cuándo? Pues no sabemos, no sabemos. Por eso, pero sí sabemos cuándo. Sí sabemos, perdón, que va a ocurrir. El pueblo de Israel, le están diciendo, consuélate, pero ¿cómo vamos a consolarnos si nos llevan presos a Babilonia? Sí, pero es que van los sobrevivientes, los que se mantengan de parte de Dios, van a qué? A regresar aquí. Entonces ahí se trataba de paciencia, se trataba de fe, se trataba de tolerancia, etcétera, de aguantar ese tiempo, ¿sí? Sobre todo los que estuvieron vivos para ya previamente al regreso del exilio, tener esa fortaleza. Y recuerden que muchos no quisieron regresar, estaban muy cómodos, muy a gusto en Babilonia. No, a empezar de nuevo, no, pues no, pues yo ya tengo aquí mi casita, tengo mi familia, tengo mis compas, mis camaradas, y luego ir a empezar, tengo que pues echar desde cimientos, para empezar tengo que conseguir terreno y luego. Entonces, era muy difícil, pero se trataba, fueron hombres de fe, los que estaban confiados plenamente en Dios, los que sí se habían consolado con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, que se habían preparado, ¿sí? Ahora, ellos también evangelizaron o le dieron las buenas noticias a todo el pueblo, pero unos no quisieron ir a recibir esa herencia que había sido suya en un tiempo anterior, ¿verdad? Y entonces, cuando ya preparado el camino, ¿sí? Entonces, ahora sí también la anunciadora, es decir, el pueblo de Dios, el evangelista, usted, yo, ahora sí debemos de presentar a quién, a Cristo al mundo, ¿sí? Y decirles, aquí está quien vuestro Dios, ¿verdad? Eh, Hay muchas, 2020 y esto que llevamos del 21 son 2 años de grandes oportunidades para qué, para decirle a la gente que volteen a ver a Dios, ¿sí? Para mostrarles a Cristo. Pero acuérdense que antes de evangelizar hubo una qué, preparación. Y esa preparación de quién, de nuestra vida, a través de la palabra de Dios. Y esa preparación de nuestra vida nos capacita para evangelizar, no solamente de palabra, porque acuérdense que las palabras dicen que el viento se las lleva, ¿verdad? Y que lo que más tiene impacto en las personas es nuestra conducta. De manera que yo tengo que preparar mi vida, pedirle a Dios que a través de su palabra me prepare, ¿sí? Para recibir esa consolación primeramente yo y luego ahora sí llevarla a quien ya preparado y ya consolado yo, bien convencido de que efectivamente después de la pandemia vienen cosas buenas. Bueno, primero tenemos que ser realistas y sabemos que después de esta pandemia vienen cosas peores, ¿cierto o no? Sabemos, porque la palabra de Dios dice que va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue, y ese no es la pandemia, viene más adelante. Pero eso lo sabemos nosotros, pero
no hagamos tanto énfasis en ese tiempo de angustia, sino hagamos el énfasis en que después de la pandemia y después la gran tribulación, la persecución, el tiempo de angustia, después de eso, ¿qué pasa? Aparece Cristo en las nubes de los cielos, ¿sí? Entonces, esa es la consolación que nosotros debemos de compartir también al mundo, ¿sí? Primero recibirla, prepararnos y ahora sí compartirla, pero no solamente mostrándoles ahí Juan 3:16 y Apocalipsis 1:3 y etcétera, sino que con nuestra vida, que la gente le llame la atención la conducta nuestra. Y, oye, ¿tú por qué te comportas así si todos los demás nos comportamos? Ah, bueno, es que Cris, y es la oportunidad para mostrar a quién, al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros entramos en cada una de todas estas etapas que el pueblo de Israel tuvo que entrar, ¿sí? Y el mensaje es ese mensaje, ese que vamos a compartir nosotros, es el mostrarle al mundo el poder de Dios, ¿sí? Su facultad de juzgar, pero no solamente de juzgar, sino de qué? Recompensar. Juzgar según nuestras obras, sí, pero recompensar. Y que Cristo viene porque es un Dios de amor y que esto que estamos pasando va a ser transitorio. Eso es lo que necesitamos nosotros para nosotros y para compartirlo con los demás para que se consuele. Ahorita hay mucha gente desconsolada, desgraciadamente incluyéndonos a nosotros. También estamos desconsolados, necesitamos consolarnos. Entonces necesito prepararme primero, ¿sí? Tener a Jesús en mi corazón. Y hemos de anunciar pues a un Redentor que se preocupa por nosotros. Algún pastor por ahí lo oía enfatizar que hay veces que ya no estamos pareciendo mucho nosotros a una iglesia que para mí prácticamente no es meramente cristiana, pero que son muy trabajadores, muy evangelizadores y que hacen más énfasis en la destrucción, en el juicio y ¿cómo se llama? En los juicios de Dios hacia buenos, malos, que en el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que, sí, la gente no tiene que estar ignorante de que nosotros no podemos decirle a una persona, sabe que usted se va a salvar, ¿no? Porque para empezar yo ni sé, es más, no sé si yo me voy a salvar, ¿verdad? Entonces, el único que más sabe es Dios, pero sí tenemos que decirle que Dios tiene preparado un juicio para ellos y para nosotros, para todo mundo, de acuerdo a nuestra responsabilidad. El juicio no es igual para todos. Entre más sabes, más que más compromiso tenemos, ¿sí? Por eso mucha gente dice, no, a mí no me hables de eso, porque, ¿por qué? Porque no quieren un compromiso, ¿sí? Pero usted que ya sabe poquito, mucho o más o menos, pues ya tenemos cierto grado de compromiso. Entonces, nosotros tenemos que anunciar a Jesús, sí, pero también anunciar el compromiso que tenemos cuando ya sabemos estas cosas, ¿sí? Y que Dios va a juzgar de acuerdo a nuestras conductas, pero que también tiene una recompensa que, inimaginable, ¿no? Entonces, tenemos que anunciar pues a ese redentor, a ese pastor que cuida tiernamente de sus ovejas a través de la pandemia y del tiempo de angustia que viene y de lo que más viene más adelante hasta que lleguemos al tiempo, si Dios permite que estemos vivos cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Y si no lo permite, bueno, entonces estaremos en el descanso, pero Dios, acuérdense, levantará a sus hijos que descansaron consolados en estas promesas. Los que murieron consolados por esta promesa se levantarán cuando venga Jesús para vivir por una eternidad, ¿verdad? Muy bien, eh, hay otro punto aquí que nosotros tenemos que enfatizar en esta lección y es la fortaleza de quién, de Dios, pero también la fortaleza de Dios no solamente en lo individual, en el ser creador, sino que esa fortaleza reflejada en nosotros, ¿sí? Dice este texto muy alentador, o muy de mucho consuelo, dice, los que esperan en Dios o en Jehová,
y se van a tener que nuevas fuerzas, si es que ya se acabaron, vas a tomar nuevas fuerzas. Si todavía tienes poquitas, bueno, que se te acabe la pila esa, vendrán nuevas fuerzas, dice, y levantarán alas como las águilas. Sí, el águila es un ave muy, muy, muy veloz, ¿verdad? Y muy acrobática, ¿verdad? Entonces, Dios promete a los que confiamos en Él, a los que confían en Él, unas alas como de águila, ¿sí? Dice, correrán y no se cansarán. ¿Qué les parece eso para los que tenemos asma, ¿verdad? Para los que nos cansamos fácilmente, a lo mejor por sobrepeso, por un problema pulmonar, etcétera, o cardíaco. Y se correrán y no se cansarán. Esta es una promesa para podernos consolar. Caminarán y no se fatigarán. Y es que Dios es el Dios fuerte, ¿verdad? Y tenemos que conocer primero dos facetas de la naturaleza de Dios. Dios es fuerte, es poderoso. Y Él es, por lo tanto, es el más poderoso, el más fuerte, por lo tanto, es el único digno de qué? De adoración, ¿sí? Pero a la vez que es poderoso, que es fuerte, es misericordioso. ¿Por qué? Porque esa fortaleza que Él tiene la comparte con quién, con nosotros. Bueno, no con todos, sino con los que ¿qué? Confían en Él, es lo que dice Isaías 40:31. Él comparte su fortaleza en los que confían en Él, por eso dice, correrán y no se fatigarán, caminarán, no se cansarán, etcétera, ¿verdad? Entonces, es misericordioso porque se digna hacernos partícipes de esa fortaleza en los momentos difíciles, ¿verdad? Y finalmente en esta diapositiva dice que Dios nos asegura que al igual que Él, como Él no se cansa ni se fatiga, dice tampoco aquellos que confiamos o que confíen en Él. Y esa es una promesa interesante, ¿verdad? Para los que ya estamos ya medio agotados, cansados, ¿verdad? Si estamos cansados y tenemos miedo de ya no aguantar, de ya no llegar a la meta, entonces tenemos que aferrarnos de esta promesa, ¿sí? Tenemos que confiar en Él, tenemos que consolarnos en Él para poder aguantar y tomar nuevas fuerzas, ¿sí? Y llegar hasta hasta la meta. Y finalmente, este, tocamos este asunto de la adoración aquí en el estudio de esta semana. Y aquí Isaías habla fuertemente contra la idolatría, habla abierta y fuertemente contra la idolatría. Y aquí podemos decir nosotros, bueno, esta parte de la lección ya voy a desconectarme del Zoom porque esta no es para mí. Yo no tengo ídolos, ¿verdad? No tengo ahí a un San Quilmas, a un San Palcual Bailón, a una Santa, no sé, ¿verdad? Gertrudis. No, no tenemos una imagen, no tenemos algo tallado, una pintura, un cuadro al que nosotros le rindamos. ¿Verdad? Y decimos, bueno, esto no es para mí. ¿Sí? Aquí dice el profeta, dice Dios a través de Isaías, dice, el artífice, es decir, el artesano, el artista, prepara una imagen tallada. El platero, ¿qué dice? Le extiende el oro, lo forra. Esa imagen de madera o de piedra, dice, el platero llega y la recubre, ¿verdad? De oro chapeado, le vamos a llamar, ¿verdad? Y lo dice, y le funde también, dice, cadenas de plata. Es decir, deja una obra de arte muy bonita, tan bonita que las personas, aquí se está refiriendo Isaías a su iglesia, a los israelitas, dice, ustedes le rinden adoración a esa imagen que la talló un carpintero y luego un platero la cubrió de oro y luego perdón, un joyero, ¿verdad? Y luego viene otro y le pone cadenas de plata. Dice, y ustedes le rinden adoración a esto. Y luego, ¿qué dice el verso 18? Dice, ¿a qué pues serán semejantes? Dice, haréis semejantes a Dios. Cuando ustedes adoran una imagen, dice, ¿a qué están haciendo ustedes semejante a Dios? ¿A quién creen que se parece a Dios? ¿A qué imagen le comparéis, ¿verdad? Le comparas. Y luego dice aquí una pregunta.
podemos adorar a Dios Todopoderoso a través de una imagen, porque alguien puede decir, bueno, yo no adoro a San Judas Tadeo, pero sí, yo sí, a una imagen de Cristo, sí. Recuerden, dijo, el mandamiento es, no tendrás imagen, ¿sí? Y no te harás imagen de ninguna, ¿qué? Semejanza, ni siquiera de semejanza a quién, a Dios, ¿sí? Si es imagen, es algo material, ¿sí? Dice, no te harás imagen, dice, de cosa alguna que esté abajo, como San Judas, pues está abajo, está en el panteón, o ya no hay ni huesos, ni polvo, ni nada, pero ahí está la tumba. Pero dice, tampoco de cosa que esté arriba, es decir, ni del ángel Gabriel, ni del ángel el que sea, ni de Dios mismo, ni de Cristo mismo, de nada, cosa que esté en el cielo ni abajo. Esa es la orden de Dios. Isaías está muy molesto con el pueblo porque el pueblo está adorando imágenes. Que decían, pero son imágenes de Dios, ¿qué tiene? ¿Recuerdan cuando adoraron aquel becerro de oro? Ellos creían, cuando Moisés se fue, subió al monte y forzaron a Aarón a que les hiciera un becerro de oro para adorarlo, ellos creían que estaban adorando a Dios. Entonces ellos estaban comparando a Dios con ¿qué? Con un becerro. Ellos decían, no, pero ese es el mentado sincretismo que habla mucho la palabra de Dios a través de la historia de Israel, que el pueblo, la iglesia, mezclaba la idolatría de otros pueblos con la adoración a Dios. Es decir, no dejaban de adorar a Dios, adoraban imágenes y también a Dios, y luego después mezclaban y hacían una imagen de un becerro y decían, este es Dios, es Jehová, decían. Es decir, y ellos imaginaban así a Dios y lo adoraban. Se les olvidó y nosotros también debemos de acordarnos siempre que no se nos olvide que Dios rechaza toda que adoración a través de una imagen, sea una crucecita, sea ¿cómo se llama? El Sagrado Corazón de Jesús, sea el que sea. Ahora, si no es de Jesús, pues mucho peor, ¿verdad? Si es a un ser humano, si es a veces hasta una figura muy grotesca, acá medio diabolicona, ¿verdad? Pues menos. Entonces, a Dios le molesta mucho esto, por eso fue que Dios permitía a cada rato a través de la historia que el pueblo pasara por situaciones difíciles para ver si agarraba, a ver si le caía el 20, agarraba la onda de que estaba mal, ¿verdad? Y bueno, a veces llegaba a reconocer, se arrepentía por un tiempo y otra vez. Esa es la historia que se parece mucho a la mía, a la tuya, a la de la iglesia. Nosotros oímos un sermón muy elocuente de un pastor muy bueno, un orador muy bueno, y nos conmueve, y nos arrepentimos y empezamos a hacer cambios una semana, y a la siguiente semana se acabó el asunto. Es decir, volvemos otra vez. Y esa fue la historia del pueblo de Israel a través de los tiempos, ¿verdad? Y por eso le iba como le iba al pueblo de Dios, ¿verdad? Así es que, para aclarar este asunto, ¿sí? En el libro Testimonio, ¿sí? En el tomo 5 dice, cualquier cosa que los hombres amen, o sea, no tiene que ser una imagen, no tiene que ser una estatua, no tiene que ser un crucifijo. Dice, cualquier cosa que los hombres amen, en la cual confíen y que sustituya al amor y la confianza completa, entera, no dividida en el Señor, se convierte en ¿qué? En un ídolo. Y bueno, aquí está una imagen a mi derecha. Puede ser el tiempo, ¿sí? Puede ser que la tecnología, puede ser un coche, puede ser tu casa, puede ser el dinero, puede ser eh, una actividad artística, puede ser tu trabajo, puede ser tu hijo, puede ser tu mamá, puede ser tu abuelita. No sé en quién tú depositas tu confianza con más fuerza que en Dios. La confianza en Dios tiene que ser completa, no dividida. Yo sí confío en Dios, pero también confío en mi abuelita, ¿no? ¿Y en cuál abuelita? Pues la que se murió hace, no, pues menos, ya se murió. Si no debemos de confiar ni en la abuelita que vive, menos en la que se murió hace 30 años, ¿verdad? Es que desde el cielo me cuida, ¿no? Eso es idolatría. Y no solamente es espiritismo, ¿sí?
porque es Satanás mismo, como lo vimos también cuando lo vemos en la palabra de Dios cuando el rey Saúl buscó a quién, buscó a una divina para que le presentara un espíritu de una persona muerta para confiar en él más que en quién, más que en Dios. En otras palabras, confiar más directamente en Satanás, ¿verdad? Y finalmente, tenemos esta lectura de Profetas y Reyes, página 533, ¿sí? Acerca esta lectura inspirada en Isaías 41. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Esa fue, que dice, la recomendación de Dios transmitida por Isaías. Iba acompañada de, ¿qué dice? De visiones admirables que han inspirado esperanza y gozo a los creyentes a través de todos los siglos, ¿sí? De todos los siglos, desde antes de Isaías, inclusive de Isaías y hasta nuestros días. Y luego dice aquí, despreciados y perseguidos y abandonados por los hombres, los hijos de Dios a través de la historia en toda época, dice, han sido, sin embargo, sostenidos por sus seguras promesas. Entonces, las promesas de nuestro Dios, dependiendo de la situación que estemos viviendo, Dios tiene diferentes tipos de promesas, una gran variedad. Es la que ha sostenido a su pueblo. Es por eso que la iglesia de Dios no se ha extinguido. Es decir, si una persona, por ejemplo, si Noé no hubiera tenido esa fe en nuestro Dios, esa fe completa, si Noé nos hubiera consolado y preparado y evangelizado en el nombre de Dios, entonces la humanidad hubiera desaparecido, porque nomás Noé y su familia sobrevivieron, ¿sí? Si nada más ellos de todos los habitantes de la tierra. Y luego vamos a Sodoma y Gomorra, y ahí hubo también poquitos sobrevivientes. Alguien que muy a la fuerza, ¿verdad? Porque los ángeles lo forzaron, pero al último confiaron, menos la esposa de Lot por ahí, ¿verdad? Y se quedó en el camino. Entonces nosotros tenemos que confiar, consolarnos con las promesas de Dios, confiar en Dios de que sus promesas se cumplirán. Y que la situación que estamos viviendo es difícil, ¿sí? Y para muchos muy difícil. Ya les digo, como la persona que conozco que ha perdido, porque aquí no sé si va a perder más, pero ya perdió 4 miembros de su familia con esta pandemia. Entonces es un golpe muy durísimo. Y para mantenerse con esa confianza en Dios a través de esa situación, pues yo no sé si yo aguantaría a usted, ¿verdad? Pero por eso tenemos que aferrarnos de Dios y decirle que esa consolación queremos hacerla nuestra, ¿sí? Sí, acuérdense, consolación significa que apoyo en un momento de una pena difícil, de un problema muy difícil. Y esa consolación pues viene de parte de nuestro Dios. Pero Dios también quiere que nosotros seamos, ¿sí? Herramientas de consolación para el mundo que no sabe que hay una promesa de vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz.